Por favor, Gerardo. Bueno, vamos a iniciar. Lo que vamos a platicar hoy tiene que ver con lo que sucedió en América Latina en los años del movimiento moderno. Y vuelvo a insistir, vuelvo a repetir lo que hemos entendido por movimiento moderno, que tiene que ver con esta idea que surgió en Europa Central en los primeros 5 años de la década de los 20, este acuerdo al que llegaron algunos arquitectos como Walter Gropius, como Mies van der Rohe, como Le Corbusier, como Oud en Holanda, en donde coincidiendo en algunas maneras de pensar la arquitectura y de idearla y de verla y de juzgarla, coincidieron que había que hacer una renovación de la manera de hacer la arquitectura y a esa renovación le llamaron movimiento moderno. Es decir, ese fue el título que le dieron. Y así es como se conoce en los libros de historia. Cuando se habla de movimiento moderno, se habla específicamente de la arquitectura que fue ideada por estos personajes entre 1920 y 1925. Fue tan contundente, fue tan fuerte la propuesta que hicieron, tan completa, tan innovadora, que rápidamente circuló por muchos países del mundo y fue siendo adoptada en algunos de ellos, en algunos lugares, en muchos lugares, y fue siendo adoptada e interpretada por los arquitectos locales, que veían las imágenes, veían las formas de estos nuevos edificios y se convencían o por lo menos creían, estaban en la certeza de que así es como debía ser la arquitectura y así es como le empezaron a hacer. Este movimiento moderno estuvo vigente hasta mediados de los años 50, o sea, durante 30, 40 años fue aceptado, fue bien visto, circuló ampliamente. Después ya entró de una manera en desuso y vinieron otras propuestas, como se había dado originalmente la del movimiento moderno, ahora surgieron otras propuestas que vinieron a sustituirlo. Entonces yo insisto mucho en esto porque cuando hablamos de movimiento moderno, hablamos específicamente de esa manera, de esos edificios en particular, los que hizo Le Corbusier en su primera época, los que hizo Walter Gropius, el Bauhaus es uno de los ejemplos más importantes, los edificios de Mies van der Rohe. Ya en los años 60 y 70 tendríamos que hablar de otras maneras, otras formas de hacer la arquitectura, que son las que vamos a revisar en las siguientes sesiones. Dame la pantalla que sigue, por favor, Gerardo. Entonces, si bien es cierto que hemos estado diciendo que este movimiento moderno se inventa en Europa, son unos arquitectos europeos los que están proponiéndolo, los que están sugiriendo qué tipo de geometría, qué tipo de estructura, qué tipo de decoración o de no decoración debe de haber. Entonces, ahora veremos cómo esto impactó en América Latina, es decir, cómo este movimiento moderno se trasladó a América Latina y de qué manera fue empezando a circular pues cada vez de forma más importante. Y aquí lo que nos está presentando el maestro Estrada sería quizá el primer ejemplo de cómo se trasladó la imagen del movimiento moderno francés, en este caso una obra de Le Corbusier, que es la obra que aparece del lado izquierdo, la casa de Amadeo Sanfán, y lo que hace Juan O'Gorman para otro pintor. Amadeo Sanfán era un pintor, Diego Rivera es un pintor mexicano que le encarga su casa a Juan O'Gorman. Y esta es la casa que le hace Juan O'Gorman a Amadeo Sanfán, perdón, a Diego Rivera, 10 años después de la casa de Osanfán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de similitudes, es una forma muy parecida y es evidente que hay una relación directa, hay una... O'Gorman no había viajado a Europa en ese momento, pero tuvo que haber visto
en revistas o en libro las imágenes de la casa de Oxfam, y entonces a partir de eso y de haber conocido la teoría de Le Corbusier, las ideas de Gropius, sobre todo, que son los que más escriben. Entonces, Rivera, perdón, Juan O'Gorman hace una propuesta y considera que la arquitectura tiene que hacerse ya de esta manera, con esta forma, con estas condiciones. Bueno, ahora, eso se da, este es el primer caso, es un caso muy puntual, es un ejemplo muy protagónico. La casa de Rivera es una obra muy conocida de Juan O'Gorman. Pero vamos a ver primero cuáles son las condiciones que hay en América Latina, digamos hacia los años 40. Esto que vemos aquí es el ejemplo más antiguo. Pero cuando empieza a circular de manera cada vez más importante, se da precisamente en los años 30, cuando haya una presencia de Le Corbusier, inclusive en América Latina. Le Corbusier viaja a Buenos Aires en los primeros años 30, es invitado a dar conferencias, y luego viaja a Río de Janeiro, viaja a Paraguay, hace contactos, hace anteproyectos, y bueno, cada vez hay más jóvenes arquitectos que se están acercando a él. Entonces, y lo que pasa es que Le Corbusier tiene mucho interés en América Latina, porque América Latina se presenta como un continente muy fuerte, como un continente con recursos económicos, como un continente pues es un continente joven, es un continente que está apenas en el proceso de modernización. Entonces, Le Corbusier pues encuentra un gran potencial, una gran posibilidad para poder hacer trabajos en América Latina. ¿Y qué es lo que tiene América Latina en ese momento? Hay un inicio de una economía muy fuerte, muy potente. Y esto, de alguna manera, tiene que ver el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se inició en 1939, porque mueve la economía mundial. Entonces, esto es algo que o sea, sin un recurso económico fuerte, la arquitectura no se puede desarrollar. No, no, si no hay dinero para construir, es muy difícil que haya ejemplos arquitectónicos. Entonces, en América Latina hay dinero en ese momento. Venezuela tiene petróleo, el Brasil tiene caucho, Argentina es un país agrícola muy fuerte, México tiene petróleo y tiene plata. Entonces, hay recursos económicos muy poderosos, y los Estados Unidos, eh, frente a la posibilidad de que se inicie la guerra, y que de hecho se inició en el 39 y Estados Unidos empezó a participar en el 40-41, ante esta certeza de que va a haber una guerra, Estados Unidos necesita tener aliados militares en América Latina por si tiene que enfrentar a los aliados europeos. La guerra va a ser contra el eje Roma, Berlín, Tokio. Son los tres grandes países aliados que van a enfrentar al mundo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos necesita tener aliados, hacer alianzas, y considera que la alianza más importante que puede hacer en América Latina es con Brasil y con México. Entonces, para eso invierte dinero, presta dinero para el desarrollo de los países, en fin, pero la intención es ir generando economías poderosas que en algún momento le puedan permitir una alianza militar importante. Esta derrama de dinero es algo fundamental para entender cómo se mueve la arquitectura en América Latina. Lo segundo es los contactos que van a tener algunos arquitectos con Europa. En el caso de México, es Juan O'Gorman, conociendo la obra de Le Corbusier. Es Juan Legarreta, otro joven arquitecto que conoce de la obra de los alemanes, fundamentalmente. Es José Villagrán García, que conoce de la obra de los austriacos. Ellos no han viajado a Europa, pero sí conocen a través de revistas y de libros lo que están haciendo en Europa. Y entonces, pues se entusiasman, hacen propuestas también, y empiezan a manejar las cosas de una manera cada vez más intensa. Y ese es el caso de México. En el caso de Brasil hay un arquitecto, Lúcio Costa. Lúcio Costa es un arquitecto que va a estudiar en Beaux-Arts de París,
Y ahí en Mozart, que es una academia clásica de bellas artes, en donde se enseña la arquitectura a la manera del siglo XIX, pero estando en París se entera de la existencia de Le Corbusier y va a simpatizar más con Le Corbusier que con lo que había aprendido en la Academia de Bellas Artes. Entonces Lucio Costa va a ser va a ser el puente entre el movimiento moderno europeo y Brasil. Juan O'Gorman va a ser el puente, Juan Legarreta va a ser el puente entre el movimiento moderno y México. Y los otros países como Venezuela y Argentina van a empezar a tener influencias. En el caso de Argentina, por ejemplo, la influencia es directamente con Le Corbusier, porque Le Corbusier llega a Buenos Aires a dar unas conferencias y los jóvenes arquitectos se van a entusiasmar, se van a acercar a Le Corbusier y van a empezar a conocer de su obra. Entonces, así es como se empiezan a dar las cosas en los primeros años 30, digamos. Y luego también vamos a encontrarnos con casos muy importantes. ¿Tienes otras imágenes que no sean de O'Gorman? Pásate hasta la... a ver, ahí tenemos Legarreta. Bueno, ese es Villagrán. Este es Villagrán, que el vínculo de Villagrán va a ser con los austriacos, va a ser con los austriacos de los primeros años del siglo, con Joseph Hoffmann, con Otto Wagner, que no son precisamente vanguardia, pero sí son arquitectos que van a empezar a generar nuevas ideas en Austria, por supuesto, y que va a ser directamente Villagrán el que se va a encargar de retomar estas ideas. A ver, sígueme pasando otras. Legarreta, ahí tenemos a Legarreta. Este es Legarreta, este es el puente con los alemanes. Legarreta que hace estos conjuntos de vivienda para obreros, lo gana en un concurso, vivienda muy sencilla, casas de un solo nivel. Tiene varios prototipos en los mismos conjuntos, casas de uno y dos niveles, y básicamente lo que están haciendo, lo que están intentando Legarreta y Juan O'Gorman es meterse dentro de este espíritu del funcionalismo, que es lo que les cautiva. Son dos cosas los que los van a cautivar. El funcionalismo, que es esta manera de entender la arquitectura como muy práctica, como sin desperdicio de espacios, y una cancelación total por la decoración, que es precisamente lo que abogaba Le Corbusier y lo que abogaba Walter Gropius. Esta es la obra de Juan Legarreta. Sigamos, tenemos brasileños, Gerardo. Ahí está Brasil. Bueno, esta es una de las... ¿tienes el Ministerio de Educación? Está abajo, me parece, sí. Ok. Esta es una obra muy importante que se construyó en Río de Janeiro y va a ser también de las primeras presencias fuertes de Le Corbusier en América Latina. Digamos, la primera es la relación con la casa de Diego Rivera. Esta va a ser la segunda. Este es un gran edificio que se va a construir, que se construyó en Río de Janeiro se diseñó por un grupo de arquitectos donde estaba Le Corbusier, invitado, contratado por Brasil, estaba Lucio Costa, este personaje que hace el puente con Le Corbusier, y Oscar Niemeyer, un joven arquitecto que va a ser muy importante en la historia de la arquitectura internacional. Les encargan hacer el edificio que va a tener las oficinas de la Secretaría de Educación y Salud de Brasil. Le Corbusier encabeza al grupo de trabajo, se muda a Río de Janeiro, trabajan unas semanas juntos, tienen que hablar en francés, por supuesto, para poderse entender con Le Corbusier, y Le Corbusier propone un proyecto frente al mar. Y es un proyecto de acuerdo a sus ideas, a sus conceptos. Le Corbusier se regresa a París y entonces decide el equipo brasileño que eso no es lo que les satisface. Entonces ellos hacen un cambio, cambian de terreno, cambian la organización del proyecto que había dejado Le Corbusier y proponen este edificio. Es un edificio
clarísimo dentro del espíritu del movimiento moderno. Si ustedes lo ven, se parece muchísimo a las torres de humanidades del campus de la ciudad universitaria. La Torre de Humanidades 1, que está en filosofía, y la Torre de Humanidades 2, que está a la mitad del campus. Hay una, y esto tiene que ver con que en los dos edificios del campus pues están tomando como ejemplo a el edificio del Ministerio de Educación. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que van a tomar estos jóvenes arquitectos de las enseñanzas de Le Corbusier y del movimiento moderno? La forma del edificio, esta forma prismática, angosta, alargada, en forma de placa. Van a tomar el hecho de que esté desplantado sobre unas columnas en la planta baja y que la planta baja esté totalmente libre. O sea, eso que está marcando el maestro Estrada ahora, que son las columnas, son Le Corbusier les llamaba los pilotis. Entonces, Le Corbusier lo que había planeado, pues es que los edificios tendrían que quedar desplantados en esas columnas y la planta baja totalmente libre. O sea, la gente podía pasar a través de la planta baja, porque, bueno, la intención era que no había que robar terreno. Entonces, lo que Le Corbusier originalmente había planteado en sus 5 puntos de la arquitectura moderna es que hay que dejar la planta baja libre para que haya jardines, y haya jardines abajo y haya jardines en la azotea. Lo que Le Corbusier no quería era acabar con la naturaleza. Entonces, si había que desplantar un edificio, había que permitir que la gente pudiera trasladarse a través del edificio, que fuese como continuación de las calles, y poner jardines en las azoteas. Estas son las dos grandes propuestas importantes que hace Le Corbusier. Si bien es cierto que en este edificio no hay jardín en la azotea, el jardín está en la planta baja, sí hay algo que inventó Le Corbusier, que son los parteluces. Le Corbusier le llamaba los brise à soleil, o sea, las posibilidades de controlar el asoleamiento. Esa retícula que ven ustedes en las dos fachadas son unas placas móviles, las horizontales son móviles, y se podían mover a voluntad para cortar o para permitir el paso de la luz del sol. Eso que está marcando el maestro Estrada son los módulos. Las placas verticales son fijas, las horizontales se movían. Este edificio acaba de ser restaurado, acaba de ser limpiado, y se volvieron a poner en funcionamiento las placas horizontales. El movimiento moderno ha sufrido muchísimo, sus edificios han sufrido muchísimo por las condiciones climatológicas y por el tipo de materiales que se usaron. El concreto que fue la base del movimiento moderno, ha sido un material que, lejos de tener la condición de eternidad que se le había dado originalmente, es un material que ha envejecido, que tiene muchos problemas técnicos, estructurales, que es necesario, después de 80, 90, 100 años de que se ha implementado, es necesario hacerle arreglos porque se va degradando. Entonces, la mayoría de los edificios del movimiento moderno son de concreto y obviamente la mayoría se ha degradado. Ese es un problema muy serio que ellos nunca calcularon, que ellos nunca vieron. Entonces, bueno, aquí está la presencia de Le Corbusier en un edificio emblemático, y repito, si ustedes hacen la comparación con el edificio que fue de la Facultad de Ciencias y que hoy en día es Torre de Humanidades 2, es una calca, es una réplica, tiene todos los elementos, todas las condiciones. Lo cual habla de este traslado, esta circulación de imágenes por todo el continente. Fue un asunto muy importante que se dio en todo el continente. Esto lo hacen este grupo de Niemeyer y de Lucio Costa en el 35, y luego vamos a volver a ver este grupo trabajando en el año 39 en el pabellón que Brasil presentó en la Exposición Universal de Nueva York en el año 39. ¿Nos la quieres dar, por favor, Gerardo? Ganan también ellos el concurso para hacer el pabellón con el que Brasil se presentó en esta feria. Y este pabellón, del cual vemos aquí las imágenes, arriba vemos
dos imágenes externas y después las otras tres son imágenes del interior. Este pabellón mostró cómo los brasileños habían asimilado el movimiento moderno. El edificio del Ministerio de Educación es una calca, digamos, de un prototipo Le Corbusiano. Pero esto que vemos aquí ya es la manera en cómo ellos entendieron el movimiento moderno, cómo debían de hacerlo. Y aquí lo interesante es que le van agregando ya algunos elementos que van a tener que ver con las propuestas brasileñas. Ya son cosas, ya son agregados que van a tener que ver con la arquitectura local, con la arquitectura tradicional, con lo que se había dado durante años en cada uno de los países. México aportó, Brasil aportó, Colombia aportó, Venezuela, pero los más potentes en cuanto a las aportaciones locales y originales fueron Brasil y México. ¿Qué es lo que aporta Brasil en este edificio? Que fue la presentación la arquitectura, del movimiento moderno brasileño. O sea, ese movimiento moderno, esa manera de hacer la arquitectura, tuvo una peculiaridad brasileña. Aportó los jardines. En la imagen del medio vemos un espejo de agua con unas hojas sobre la superficie. Ese es un diseño del arquitecto Burle Marx. Burle Marx es un arquitecto brasileño, especialista en arquitectura del paisaje. Y entonces lo que introdujo Burle Marx, a diferencia de la imagen de los grandes pabellones, de los grandes jardines eh, que venían de la tradición francesa de Versalles, es que incorpora dos cosas: las líneas curvas para hacer estos espejos de agua muy orgánicos, muy como amibas, y las plantas que él va trayendo del Amazonas y que las coloca en los jardines de Río de Janeiro. En este caso es un jardín en Nueva York. Esto fue de una contundencia enorme. La gente se sorprendió gratamente de conocer esto, de ver esto. Fue una novedad. Esto no lo había en Europa. La manera de entender los jardines era muy distinta. Es el hecho de que de pronto aparezcan plantas tropicales desconocidas porque vienen del Amazonas. Esto provoca un shock visual muy importante. Y hablando de las curvas, lo que también van a introducir y va a ser también algo que los va a distinguir durante muchísimos años a la arquitectura brasileña del movimiento moderno, es la línea curva, el corte curvo. En la imagen de arriba a la derecha vemos el mezanín con unas líneas curvas. Esto va a ser una manera, exactamente, una manera tradicional de cómo Niemeyer va. Esto es una obra de Niemeyer específicamente. Lucio Costa aporta la manera de organizar el conjunto y Niemeyer ya va a aportar específicamente temas como la línea curva. Y ven abajo, por ejemplo, esa losa con el agujero hacia el cielo, es también una línea curva, que esto no se daba de una manera tan fuerte en el mundo europeo. Después hay una combinación, hay una mezcla. Por ejemplo, en la imagen de arriba al centro vemos las columnas externas. Esto es algo también muy propio del movimiento moderno porque es la manera de ir despegando la estructura de la fachada. Y eso se pudo hacer en el momento en que la estructura se pudo hacer de concreto y las fachadas ya no fueron elementos de soporte como lo había sido la arquitectura hasta el siglo XIX. En el momento en que pueden despegar la fachada de la estructura, liberan ese elemento y entonces pueden trabajar de una manera independiente con la fachada. Y el otro tema, a partir de la estructura a base de columnas, es que el espacio interno se libera. No necesita tener muros para poderse sostener. Entonces, ven la imagen de abajo a la derecha, es un espacio continuo con una rampa, una rampa con perfil curvo también. Esta posibilidad de la continuidad de la gran masa, igual se ve en la imagen de arriba, esa doble altura con las columnas al centro, deteniendo la mezanín. Eso es una de las novedades que van a presentar los brasileños. Y a la izquierda vemos una imagen arriba a la izquierda, una imagen del conjunto desde fuera,
en donde en la parte izquierda del elemento superior, se alcanza a ver, es la fotografía de arriba a la izquierda, Gerardo, atrás de la bandera, el elemento que se ve oscuro. No, a la izquierda del volumen alto, atrás del mástil de la bandera. Ahí es, esa parte. Esa parte es una celosía. Es una celosía que es un elemento que es un elemento de origen musulmán, viene de la arquitectura islámica, pero que se empieza a usar en América Latina de una manera muy importante. Se usa en Cuba, se usa en Brasil, se usa en México, se usa en Venezuela para el control de la iluminación solar. Un problema que no existe tanto en Europa. Entonces, en América Latina, en algunos casos usan los parteluces como en el edificio del ministerio, pero en otros empiezan a trabajar con las celosías. La celosía se va a convertir, la celosía de barro sobre todo, se va a convertir en un elemento protagónico de la arquitectura latinoamericana. En México se usó muchísimo, en Brasil se usó muchísimo. Y abajo ven la planta del conjunto llena de curvas. En la imagen superior vemos la rampa. La rampa es un elemento lecorbusiano, las columnas abajo es un elemento Le Corbusiano, las curvas es un elemento de la arquitectura brasileña propiamente. Si se fijan en la parte central donde está ahorita el maestro Estrada poniendo las líneas rojas de la rampa, hay un agujero en la losa. Ese agujero corresponde con la imagen de abajo a la derecha. Esa es la terraza del primer nivel. O sea, exactamente. Esa combinación de llenos y vacíos, de la posibilidad de la rampa que llega al segundo piso. La visita se iniciaba en el segundo piso y luego bajaban por escaleras para terminar la visita en el primer piso y en el jardín. Esta nueva manera de penetrar en el espacio, de ir haciendo estos cambios, es nuevo, es una aportación latinoamericana. ¿Qué otras imágenes tenemos de América Latina? Bueno, ahí abajo tienes a Brasilia, vamos a verla de una vez. Perfecto, Brasilia. Años después, en los años 50, 20 años después de que hacen, 15 años después de que hacen el pabellón y 20 después de que habían hecho el Ministerio de Educación, ganan el concurso Lucio Costa y Oscar Niemeyer para diseñar la nueva capital de Brasil, que se llama Brasilia y que está en el centro, está en el corazón del país, del continente. La imagen de arriba es la planta de conjunto, la vemos más claramente en la imagen abajo a la izquierda, en donde está el croquis. La parte central esto tiene la forma de un avión. Eh, es lo que siempre se ha comentado y no estoy muy seguro de que los arquitectos hayan pretendido tener una forma de avión, simplemente hay una coincidencia. Hay un lago artificial en la parte de enfrente que se hizo con la idea, se ve la mancha azul, se hizo con la idea de evitar que la ciudad se desbordara. Entonces, para contener la ciudad en un solo espacio. La ciudad finalmente se desbordó, la ciudad no hubo manera de detener el crecimiento de la ciudad. Este es un problema de la cultura moderna, la gran dimensión que tienen las ciudades y en esa medida también el alargamiento de las distancias, la pérdida de tiempo de los traslados, el hacinamiento, porque no hay condiciones de salubridad, de sanidad, se van generando barrios próximos a la ciudad, donde vive la gente de menos recursos. O sea, todo el gran proyecto de la arquitectura moderna, que en este caso quedó dentro de la ciudad, afuera, pues ya no hubo manera de controlarlo. Es uno de los, yo no diría fracaso, simplemente es una de las maneras en cómo la cultura moderna se ha ido desarrollando. Me refiero a la cultura moderna como la manera en cómo la sociedad está viviendo. Bájate, por favor, para ver las imágenes de abajo, Gerardo, si eres tan amable. Se veía, tienes una imagen de conjunto, la acabo de ver. Ahí está, ok. Miren, la imagen de abajo a la derecha corresponde con abajo a la derecha. Es el eje monumental. Hay un eje de composición que atraviesa la ciudad de punta a punta.
y va a terminar en la gran plaza en la gran plaza cívica que se ve al fondo. A los lados están estos edificios que son de forma prismática, son los que vemos en la parte de arriba, que son todos, ese es el eje. Los edificios que están en la parte de arriba son los que aparecen a ambos lados del eje y son los edificios que ocupan las distintas secretarías, la de educación, la de salud, la de comunicaciones, la de obras, etcétera. El edificio del Ministerio de Educación de Río de Janeiro hoy en día se conoce como el Palacio Capanema. Gustavo Capanema fue el ministro que ideó que se hiciera ese palacio con la forma de la arquitectura moderna, fue el que contrató a Le Corbusier, fue el que encargó el proyecto. Y por eso se llama Palacio Capanema. Y hoy en día tiene otro destino. Las oficinas de salud y de educación están en la capital, que es Brasil. Entonces, el eje central es un gran jardín que termina al fondo de la plaza cívica. A la izquierda es la catedral. Vamos a ver la plaza cívica, por favor. Bueno, les anuncio, en la parte de arriba se ve al fondo dos placas que van a corresponder al edificio de el Poder Legislativo. Son las oficinas del Poder Legislativo. A ver, bájate para ver exactamente, a la izquierda. Esta imagen que vemos abajo, estos dos platos y las dos placas, que son los que corresponden a lo que se ve al fondo en la imagen de la derecha. Esos dos platos, todo ese conjunto es el Poder Legislativo. El plato de la derecha tiene la Cámara de Diputados, el plato de la izquierda, el que está invertido, tiene la Cámara de Senadores y las dos placas del medio tienen las oficinas. Y aquí algo muy importante que va a tener que ver con la manera en cómo en particular se desarrolló el movimiento moderno en Brasil. Originalmente el movimiento moderno había planteado dentro de esta idea del funcionalismo que había que dar lugar, dentro de esta idea del racionalismo y del funcionalismo, había que dar lugar a formas que correspondieran de una manera, digamos, lógica con la actividad que iba a haber en el interior. Y que desde luego había que eliminar toda posibilidad de ornamentación, porque la ornamentación más bien correspondía a una manera de ver la arquitectura historicista, y el movimiento moderno había tratado de terminar con el historicismo. Entonces, la manera en cómo Le Corbusier y Gropius y Mies van entendiendo esta manera lógica, esta manera racional y funcional de hacer los edificios, es con una geometría totalmente cuadrangular. La geometría de ellos es una geometría prismática, es una geometría en donde se van haciendo la composición a base de ir colocando las ventanas en determinadas posiciones, las perforaciones, las sombras, pero lo que van a inventar los brasileños va a ser siguiendo con las curvas, va a ser utilizar esta geometría totalmente nueva. La geometría de los dos platos, por ejemplo, en ningún lugar se había visto. O sea, finalmente nadie podría objetar que son elementos geométricos y que son elementos geométricos puros y que no tienen ningún elemento añadido de decoración. Pero el conjunto en sí, la combinación entre los dos platos y las dos placas, la manera en cómo están colocados sobre esa placa inferior, ese volumen inferior que es el de las oficinas, toda esa combinación, toda esa composición da lugar a un cuerpo, a un gran cuerpo estructurado con figuras geométricas que tiene un impacto visual muy importante y que genera y que está dando lugar a una estética muy propia y que va a ser una estética propia brasileña. Y así se va a identificar en todo el mundo. Una estética muy distinta al movimiento moderno mexicano, al movimiento moderno que se dio en Europa. ¿Cuál sería el mejor ejemplo del movimiento moderno mexicano? Ciudad Universitaria. Ahí es donde los arquitectos van a explorar qué pueden hacer con la arquitectura moderna a la manera en cómo a la manera en cómo lo habían planteado los arquitectos
europeo. Si tienes una vista del conjunto, tanto mejor. Tienes una vista del conjunto de la ciudad universitaria, una vista aérea del campus. Bueno, ahí está. Si se dan cuenta, la imagen de arriba a la izquierda, fue la Facultad de Ciencias, que hoy en día es la zona de la investigación, es una zona de oficinas, de los posgrados y demás. Es un edificio que sigue al pie de la letra la manera en cómo fue diseñado el Ministerio de Educación y Salud. Y abajo, el clásico prisma que priva en Ciudad Universitaria, lo que fue y de hecho sigue siendo la Facultad de Economía, un prisma muy limpio, la rectoría, otro prisma también muy contundente en cuanto a su geometría. Y sí aparecen curvas en la ciudad universitaria, en la geometría de la ciudad universitaria, pero son curvas muy puntuales. Por ejemplo, lo vemos en la imagen de arriba a la izquierda, en los cascarones que están cubriendo el auditorio. Hay unas líneas curvas muy discretas, digamos. ¿Cuál es la aportación que van a hacer los mexicanos? El uso de materiales aquí fundamentalmente. La piedra, por ejemplo, la piedra que ya había en ese lugar, la piedra en Ciudad Universitaria aparece en los pisos, aparece en los muros y aparece en lugares tan estratégicos como el frontón y el estadio. Y los frontones abiertos del arquitecto Alberto Aray van a tener se ven arriba a la derecha, tiene una remembranza de la arquitectura prehispánica. O sea, el mundo prehispánico, el mundo mesoamericano está presente en esos frontones. Y esa es la aportación que hace México. O sea, es utilizar su tradición local para combinarla con el vocabulario de la arquitectura moderna. ¿Dónde estaría la arquitectura moderna en los frontones? En que no hay ningún elemento adicional, no hay ningún elemento ornamental. Y tuvo la gran oportunidad el arquitecto Aray de que lo que tenía que hacer era nada más unos muros para confinar un espacio abierto, que es el espacio del frontón. Pues esto le permite trabajar con espacio abierto, confinado con muros de piedra, que en su conjunto remiten a una visión de arquitectura prehispánica. Entonces, Brasil son las curvas, es esta geometría muy sensual, muy protagónica, muy en contraste, líneas curvas con líneas rectas. México va a ser el uso de los materiales y la presencia del mundo mesoamericano. Tienes una imagen de la rectoría hoy en día desde las escalinatas, o una imagen de las escalinatas de cualquier lugar de la ciudad universitaria, por favor. No, desde esa perspectiva no, pero déjala busco. Sí, mira, si nos puedes encontrar una donde se vea la rectoría desde Insurgentes con las grandes plataformas, sería ideal. Pero si nos puedes pasar una de Venezuela, sería mejor una de Carlos Raúl Villanueva, a ver si tienes una de la ciudad universitaria de Venezuela. Ok, esta es la ciudad universitaria que hace Carlos Raúl Villanueva en Venezuela en el año 54, que es el año en que se inaugura la ciudad universitaria de México. Ahí tienen ustedes la planta de conjunto, en la parte de arriba. Y abajo, lo que vamos a ver en la vista aérea, abajo, ese edificio en forma de abanico, es el salón de usos múltiples. Y aquí lo que va a destacarse de la obra de Carlos Raúl Villanueva es la manera en cómo vinculó los distintos edificios. Hay que tomar en cuenta que estamos en una zona caribeña, con gran intensidad solar, con una zona de mucho calor, una potencia de irradiación solar también muy fuerte. Entonces aquí lo que hizo Villanueva fue crear unos conectores que son pasos a cubierto también, con una gran movilidad. O sea, en lugar de poner una losa recta como la que hay en los conectores en Ciudad Universitaria de México, lo que hace Villanueva es generar unos conectores con una aparente movilidad en la forma de la cubierta. ¿Tienes otra imagen de la Ciudad Universitaria de Villanueva? Por favor.
Bien, esta es la famosa, muy famosa aula magna. Mira, qué bien, esta combinación nos viene perfecto, porque aquí están todos los elementos de la arquitectura de Villanueva. El aula magna tiene, si se dan cuenta, en la parte de arriba tiene una serie de placas en forma de amibas, es decir, son elementos de formas orgánicas, de líneas curvas. Esas placas tienen movilidad, se pueden mover y son las que generan la acústica del sitio. Es un lugar donde puede haber conciertos, donde puede haber conferencias. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a hacer, se podían, no sé si a la fecha sigan teniendo esa posibilidad, se podían mover y entonces podían funcionar como reflectores del sonido en distintas posiciones. Y esas placas las hace un artista norteamericano muy vinculado con el movimiento moderno y es lo que le va a dar a este espacio esta novedad, esta manera tan peculiar, porque además son coloridas, tienen el movimiento, pareciera que están flotando, o sea, totalmente alejado a esta contundencia racional, seca, dura, de la geometría lineal del movimiento moderno europeo. A la derecha, arriba y abajo, tenemos estos famosos pasos a cubierto. Todos ellos van a ser distintos. Y ven cómo el de abajo tiene esa profunda línea curva, cómo el paso principal monta sobre el acceso, la estructura va en la parte interna. Todo es de concreto, o sea, era la apuesta por el concreto. Y en la parte de arriba vemos otra cubierta en donde no se alcanzan a apreciar las columnas y es un gran volado. Y en la parte de abajo a la izquierda vemos una celosía, o sea, la típica celosía de la arquitectura caribeña, en combinación con la superficie curvada del paso a cubierto, que genera este particular ambiente, este pasillo que se va curvando. Hay una entrada de luz del lado derecho que está controlada, hay una intensidad de luz en la parte del fondo. Esta combinación de luces, sombras, curvas, es lo que le va a dar la peculiaridad a esta arquitectura y la va a hacer distinta de la arquitectura del movimiento moderno. Las placas de arriba las hizo un artista norteamericano que se apellidó Calder. Calder es el que lo contratan para que haga estas. Él propone para el manejo acústico hacer estas placas. ¿Qué más tenemos por aquí, Gerardo? ¿Qué otra